Y no se escucha el ruido de la calle, ¿va? ¿Sí? ¿O un poquito? Un poquito el ruido de la calle. Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buena tarde. En este miércoles 12 de noviembre del año 2025 estamos iniciando un nuevo proyecto aquí en estas páginas que vamos a agradecer a todos aquellos que nos ven, que nos puedan sintonizar. Es siempre iniciar un proyecto es a veces alentador por todos los retos que esto implica. Y bueno, pues vamos a platicar en este espacio de básicamente la vida pública, del debate público, de los sucesos que marcan estos aconteceres. Y bueno, antes de empezar el tema de hoy, pues agradecemos mucho a los amigos y amigas de Very Launch que nos han permitido grabar acá. Es un programa en vivo, con toda la dificultad que genera grabar un programa en vivo, en estas características, usando estos espacios de las redes sociales. Si escuchan por ahí un autobús, es que estamos en vivo, estamos mirando la Oriente 7, aquí en Very Launch, que les invitamos a venir, está en Oriente 7, Norte 18, casi esquina Norte 18, y bueno, donde tienen aquí una variedad importante y saludable de comida. Para que sea una vida saludable hay que comer bien. Tienen aquí un menú interesante donde los invitamos a que vengan a probarlo a todos los que vienen en esta zona de la colonia Zapata, aquí en Orizaba, Veracruz. Y desde Orizaba les mandamos un abrazo, saludo fraterno a todos aquellos que nos ven y escuchan en algunos lugares del estado de Veracruz y en general de donde alcance esta señal. Bueno, dicho esto, la Puerta de Alcalá, que era nuestra música que estaba dando la entrada al programa. ¿Por qué? Bueno, básicamente por el gran debate que hay hoy en México sobre las generaciones Z, X, Y y demás. Es un debate en torno a lo que ha venido pasando como resultado de la conformación de una narrativa que han estado impulsando algunos actores políticos identificados claramente con la derecha opositora al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobierno que representa lo que se llama como proyecto la 4T, que evidentemente es un modelo diferente, intenta ser un modelo diferente al modelo neoliberal que dominó durante casi 40 años la vida pública de nuestro país. Y este modelo, que es un modelo nacional popular, que tiene una
características que iremos platicando durante el transcurso de estos programas, bueno, pues estas características como la recuperación de la industria nacional en cuestiones energéticas y la soberanía alimentaria, por ejemplo, pues ha tocado grandes intereses, ha tocado intereses muy fuertes a nivel nacional y a nivel internacional también. Y bueno, pues vivimos, al final de cuentas, un momento que sí efectivamente es un proceso de transformación, proceso que busca transformar la vida pública, del pensar y hacer la política. Y bueno, esta idea de un proyecto diferente al proyecto que existía hace algunos años, o bueno, por lo menos hace 7 años claramente, que era un proyecto evidentemente neoliberal, bueno, pues sí causa debate, causa pues que la sociedad entre en momentos que pareciera ser muy polarizantes, pero no, realmente no es que la sociedad mexicana esté muy polarizada y lo vamos a ir platicando. Lo que hay es una polarización o hay, digamos, como sean efectos de intereses económicos muy poderosos, lo que hay es una respuesta de estos intereses económicos contra este proyecto, contra este modelo que se ha venido aplicando y bueno, pues lo que se genera es un debate público, un debate entre los políticos, un debate entre los actores políticos, un debate entre la gente, los ciudadanos, compañeros y compañeras que entienden la política de una manera diferente o empiezan a comprender la política de una manera diferente a como hace tiempo se había establecido, ¿no? La política es solamente los políticos y vivimos unos momentos en que la política empieza a ser de todos y de todas. En la escuela de las tortillas la gente platica, discute, dialoga y en algún momento pues también entran en fuertes intercambios de opiniones, que eso es la vida democrática que muchos y muchas peleamos para que lográramos lograr este ambiente de discusión democrática sobre proyectos, sobre ideas y que pareciera que a algunos no les gusta que la gente hable de política. Y estos espacios de programas en redes sociales que ha venido a suplir en mucho cómo se construía socialmente la opinión pública y la opinión de la gente en cuanto a la política. Estos espacios de las redes sociales son fundamentales para entender la vida democrática que hoy pues, es la característica de estos tiempos. Y en torno a esto, en los últimos días, en las últimas semanas, se ha venido, digamos, polarizando la discusión política en torno a hechos que no están aislados, vienen encadenándose unos con otros y que, bueno, tiene su punto culminante, o por lo menos tendrá su punto culminante el día viernes, cuando una convocatoria de algunos que dicen que son generación Z, nacidos en los años 2000 en adelante, y que intentan, o por lo menos esa es la convocatoria, manifestar cierto rechazo a lo que está pasando. Pero esta convocatoria, tanto de la marcha como de lo que genera el debate en torno a esta movilización, pues no es aislada, no es un hecho que haya sido espontáneo. Esa sería la primera diferencia con lo que pasó, por ejemplo, en Nepal, que ahí sí fue espontánea la respuesta de los jóvenes nepalíes que salen a protestar por algunas decisiones, unas decisiones muy erróneas del gobierno en turno allí, en Nepal, de cancelar redes sociales. Y entonces los jóvenes en ese país pues, se organizaron para protestar y vino una serie de acontecimientos que provocaron al final de cuentas un cambio de gobierno, no de régimen, hasta ahorita, y que al final de cuentas regresaron unos que se habían ido y que pues lo que estamos viendo en ese país pues es que todo cambia para no cambiar y algunos quisieran que en México pasara eso, ¿no? Que cambiara todo, pero para no cambiar. Esta política gastopardista que algunos promueven. Bueno, ¿esto por qué? Porque esta marcha del 15 de noviembre que se ha convocado es resultado de una narrativa, de una estrategia, de un plan que está perfectamente diseñado. Vamos a explicar algunos de estos sucesos que han venido encadenándose, porque por repetirlo, no es una convocatoria espontánea,
no hay una convocatoria, digamos, generada desde las entrañas de esta generación de jóvenes, sino que es básicamente resultado de un plan, de un diseño, de una estrategia que no es nueva, ya viene con algunos años y que vamos a tratar de desmenuzar. Pero el primer gran evento que encierra este contexto, sin duda alguna, es la entrevista que hace Carlos Alasraqui, un publicista muy reconocido en la época del PRI, en los años 80, 90 principalmente. Él lleva la campaña de Ernesto Zedillo como publicista, hace grandes campañas publicistas para grandes empresas en ese entonces, se coloca como uno de los grandes, digamos, ideólogos de la publicidad en México. Él se vuelve un opositor desde hace mucho tiempo a Andrés Manuel López Obrador. Él vivía, al final de cuentas, de lo que el Estado le contrataba en publicidad, en espacios. Era alguien consentido, alguien que era apapachado, en palabras de Aguilar Camín, cuando dice que los intelectuales extrañan el apapacho federal, el apapacho de gobierno hacia ellos, hacia esos sectores que eran sectores privilegiados. Bueno, pues Alasraqui era un sector privilegiado, era parte del sector privilegiado de empresarios que hacían grandes fortunas con la venia de gobierno federal y estatales. Bueno, todo inicia, digamos, hay un punto de arranque y este es la entrevista que él hace con Roberto Madrazo. Nace en abril del 2021. En ese momento, en esa entrevista, él, que es un tipo que luego es muy desparjado, ¿no? En su forma de ser, muy abierto a veces en sus ideas, que a veces son realmente ideas muy, pero muy conservadoras o muy, pero muy, no tanto conservadoras, sino muy protofascistas, ¿no? Él realmente ha dicho que odia al presidente, odia a la presidenta Claudia. O sea, es un tipo que vomita odio. Bueno, él en esa entrevista le dice a Madrazo que él tenía la fórmula, que él tenía la solución para, digamos, disputarle a Morena. Y la fórmula era muy sencilla, según él, era mentir. Dice, mientras más le mientas, mientras más mentiras haya, mejor te va. La campaña no se gana con publicidad, la campaña se gana con propaganda, es decir, con mentiras. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. Eso lo dijo en abril del 2021, en el momento en que empiezan las campañas federales y que dan como resultado, curiosamente, en ese momento, derrotas significativas en algunos distritos para los candidatos de la 4T. En ese momento, en el 2021, hay derrotas que duelen mucho para Morena en la Ciudad de México. Se pierden alcaldías, se pierden diputaciones locales en lo que es la zona metropolitana, concretamente la ciudad de Naucalpan y la zona de Naucalpan, Etizapán, Cuautitlán Izcalli, ¿no? Todo ese corredor nororiental, norponiente, sí, norponiente de la zona metropolitana. Y este resultado electoral, al final de cuentas, hace que la composición sea diferente a la que se logra en el 2018, cuando gana Andrés Manuel y gana una mayoría en las cámaras, tanto de senadores como de diputados. En el 2021 esto no pasa, hay unas derrotas electorales que hacen que Morena tenga algunos problemas para llevar adelante algunas iniciativas. Viene toda una lucha del 21 en adelante en cuanto a la recuperación de estos espacios y esta recuperación es evidentemente el gobierno que hace Andrés Manuel, el desempeño que hace Andrés Manuel en cuanto a toda esta recuperación de atención a los grupos vulnerables. Hace un buen gobierno. O sea, cualquiera hoy pudiera tener claro que los resultados del gobierno de Andrés Manuel pues son un buen gobierno. ¿Cuál es el dato? El dato que hoy tenemos que puede representar
el buen gobierno de Andrés Manuel? Bueno, según el INEGI, según el Banco Mundial, según el Fondo Monetario, según las grandes consorcios también internacionales, estas grandes organizaciones internacionales han reconocido que en México en los últimos 7 años ha venido un combate a la pobreza en forma abierta, se han atendido causas sociales de la pobreza y, final de cuentas, las cifras nos dicen que son 13 millones de mexicanos los que salieron de la pobreza. 13 millones de mexicanos. Algo que no se había visto en este país durante muchos años. Todo el periodo neoliberal, los pobres no habían podido superar su condición de pobreza, pero con las políticas sociales, con el impulso a la economía que logra el gobierno de Andrés Manuel, sí se hace. Y hay, por ejemplo, el otro gran acierto del gobierno de Andrés Manuel es la subida en el salario mínimo. Durante todo el modelo neoliberal no se había logrado aumentos significativos en el salario mínimo, se aumentaba 1 peso, 2 pesos, incluso se llegó a aumentar algunos centavos nada más, porque año con año se hacían estas revisiones del salario mínimo y había negociaciones con las organizaciones de trabajadores y los empresarios y el gobierno, y siempre se decían, ¿no?, estos grupos que tentaban el poder económico y que le dominaban el poder político, que subir los salarios iba a hacer que detonaran procesos inflacionarios, o sea, iba a venir la inflación. Pero el gobierno de Andrés Manuel demostró que eso era una mentira y con el gobierno de Andrés Manuel se pudieron subir los salarios y este aumento de salario implicó directamente a los ingresos de las familias más vulnerables, las familias más pobres. No fueron los programas sociales nada más, está claro, se ha dicho en los últimos meses que el gran acierto de la política social es el aumento a los salarios. Son los aumentos a los salarios los que hacen que las familias mexicanas logren tener mayor poder adquisitivo, puedan activar algunos círculos económicos en las comunidades, en las zonas urbanas y logren superar su condición de pobreza. Bueno, a mediados de este año se lograron consolidar estos datos. A mediados de este año, entre abril y mayo, empezó a tener estos informes, empezaron a circular y se empezó a tener claro que el gobierno de Andrés Manuel había sido un buen gobierno, un excelente gobierno en combate a la pobreza. Y ese es el segundo dato. El primer dato ya lo vimos, que es abril 21 del 2021, cuando Alarraqui dice a Morena solamente se le vence con mentiras. El segundo dato es el gobierno de Andrés Manuel fue un buen gobierno, hizo lo que tenía que hacer en términos de política social, política salarial, impulsó el desarrollo de ciertas regiones y hubo 13 millones de mexicanos que lograron salir de ahí, de la pobreza. Ese es el otro dato. Cuando este dato se pone en la mesa pública, vienen elecciones, las elecciones de Coahuila y las elecciones en Veracruz. Y ahí sucede algo que viene a, digamos, a contrastar algo. Sí es un buen gobierno, pero no se toman, por lo menos ese es también el dato objetivo, las mejores decisiones al interior de Morena con esas candidaturas. Y hay un video que explota, hay un video que todo el mundo hemos visto, todo el mundo ha comentado, que es el video del secretario general de Morena, López Beltrán, dándole la bienvenida a un reconocido personaje del PRI en Coahuila, que incluso había estado en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum, que había insultado a la presidenta en sus cuentas personales, en sus redes sociales. Y este video que circula promueve un debate al interior de Morena en torno a las candidaturas que tienen como protagonistas a actores políticos que vienen del PRI, o que vienen del PAN, o que vienen del PRD, o que vienen de otros partidos. Porque en ese momento, en este proceso de candidaturas y de elección Coahuila-Veracruz, el debate se profundiza al interior. Y es ahí donde, del otro lado, la derecha opositora, los opositores al gobierno de Claudia, se dan cuenta que hay un elemento muy importante que pueden aprovechar ellos. Un momento de confusión, un momento de disputa interna
y un momento de debilidad de Morena. Vienen las elecciones, tanto de Coahuila como de Veracruz. Hay un proceso, digamos, de no muy buenos resultados, ¿no? Aunque se mantiene un voto muy a favor de la 4T, en Veracruz no se pierden muchos votos, de hecho se pierden muy pocos. Si sumamos los votos del Verde, del PT y de Morena, pues los votos hacia la 4T siguen siendo una inmensa mayoría. Pero el debate o la debilidad en torno al debate que genera estas candidaturas, pues sale hacia el exterior. El nivel de rispidez en las candidaturas, en torno a las candidaturas de Morena en Coahuila y en Veracruz, y bueno, los que somos de Veracruz vivimos muy de cerca este proceso de fuertes contradicciones, bueno, ponen en la mesa este elemento. Hay puntos de debilidad que presenta Morena, presenta la 4T. El otro elemento que viene a acompañar este proceso es, sin duda alguna, después de las elecciones, aun cuando Morena tuvo contradicciones, tiene resultados que le permiten a la dirección nacional de este partido en el gobierno, el Morena, le permiten decir que han tenido buenos resultados. Bueno, después de las elecciones viene algo que es fundamental, son las encuestas. Las encuestas que posicionan a la presidenta Claudia Sheinbaum como una presidenta con un alto nivel de aprobación. Las encuestas de julio, de agosto, principalmente la de agosto, que se da a conocer en todas las casas encuestadoras, le dan a la presidenta alrededor del 70%, arriba del 70% de aprobación. Incluso algunas le dan hasta el 80% de aprobación. Una locura. O sea, una locura porque tiene niveles de aprobación más grandes, más altos que incluso el propio Andrés Manuel. Y este dato de que la presidenta tiene una gran aprobación a pesar de los conflictos internos que tiene Morena en sus candidaturas, pues pone a la oposición contra la pared. El PRI en todas las encuestas viene a la baja, viene cayendo. Todos los analistas están refiriéndose que si hoy fueran las elecciones, el PRI perdería su registro, ¿no? El PAN también viene perdiendo, ¿no? Simpatías, apoyo. En Veracruz se vio, tanto el PRI como el PAN pierden simpatías. MC por ahí tiene algún crecimiento electoral en algunos lugares, en muchos derivados por las divisiones internas. Hay muchos que de Morena que migran, ¿no? Algunos, no muchos, algunos realmente son los que migran. Y bueno, estamos hablando que con la aprobación tan alta de la presidenta, la oposición se espanta. La oposición entra en un shock. Y se empieza a decir, por ejemplo, que no hay oposición, la oposición está perdida. El PRI es un partido que camina a perder su registro. El PAN es un partido que va perdiendo consensos, los pocos que tiene los va perdiendo. Por ejemplo, en Orizaba, lo hemos platicado, hace 40 años, desde hace 40 años el PAN en Orizaba tenía presencia en el ayuntamiento, por lo menos un regidor, desde el 82. Bueno, en este proceso que acaba de pasar, en este proceso electoral que estamos comentando, el PAN en Orizaba pierde sus regidores, no va a tener regidores el PAN en el próximo cabildo. Y así en muchos municipios. Bueno, entonces cuando sale estas encuestas, estos sondeos que colocan a la presidenta muy arriba en su aprobación, la oposición se queda sin elementos, la oposición se queda disminuida y la oposición entra en shock. ¿Qué pueden hacer ellos? Hay una entrevista al presidente nacional del PAN, cuando ellos empiezan esta idea de hacer su relanzamiento, ¿no? Y en este relanzamiento es el otro elemento que hay que analizar. Jorge Romero, el presidente nacional del PAN, en una entrevista con Azucena de Milenio, bueno, ya no es de Milenio creo, hace una declaración que es muy peligrosa. Ellos dicen,
En la oposición nos hemos dado cuenta que tenemos un adversario que mide 2 metros y tiene un bate, ¿no? A referencia que el tamaño de la presidenta, el tamaño de Morena como movimiento les espanta, ¿no? Les provoca miedo. Y entonces él dice una frase: solo falta la violencia, el uso de la violencia. Esta frase, solo falta el uso de la violencia, que suelta frente a esta comunicóloga entrevista, ¿no? que está muy inclinada hacia la comentocracia, ¿no? Que es Azucena. Cuando hace esta declaración, pues lo que está diciendo él como presidente del PAN es que la oposición ha aprobado todo, pero lo único que le falta aprobar es la violencia. Es lo único que les falta. Y viene el otro elemento, que el otro elemento es el que ha venido construyéndose ya a nivel internacional. ¿Cuál es el elemento que estamos hablando? Bueno, a nivel internacional, el gobierno de Donald Trump, el gobierno norteamericano, desde que llegó otra vez a la Casa Blanca, ha establecido claramente que su prioridad es acabar con la inseguridad que provocan los malos mexicanos que van, los narcotraficantes, y hace una serie de declaraciones, hace una serie de acciones, por ejemplo, la de nombrar a los grupos criminales como grupos terroristas, que eso le permite a ellos, al gobierno norteamericano, le permite a su gobierno de Donald Trump poder tener la amenaza de intervención militar abierta. Es decir, ello le permite en sus leyes poder intervenir en los países latinoamericanos o en otros países. Lo hicieron en Asia Occidental, lo hicieron en Libia, lo han hecho en Irak, lo hicieron en Afganistán, lo hicieron en Siria, lo hicieron en muchos lados. Meterse a intervenir en los asuntos internos de los países. En América Latina lo tenemos bien presente. En el 89 ellos intervinieron en Panamá, bajo este pretexto de que el gobierno de Panamá, en ese entonces encabezado por Noriega, que decían que era el dictador, pero era su dictador, que después anduvo peleando con ellos y después intentó tener un momento de autonomía y soberanía, y fue cuando ya no le gustó a Estados Unidos porque Noriega pedía el regreso del Canal de Panamá a la soberanía de Panamá. Y bueno, al final de cuentas, Estados Unidos interviene en Panamá, militarmente interviene. Es la última intervención abierta militar que Estados Unidos desarrolla en América Latina, que causa muchos muertos. Algunos hablan hasta 5,000, 10,000 muertos en lo que es la ciudad de Panamá, en los barrios populares donde se concentró la resistencia a la invasión. Y bueno, ese antecedente pues nos habla de que cuando Estados Unidos amenaza, esa amenaza es real, es latente. Y hay 3 países que Estados Unidos coloca en un eje del mal. En estos ejes del mal es básicamente Venezuela, Colombia y México. Y en los tres se desarrollan proyectos nacionales populares. Como lo comentaba al principio, estos desarrollos de proyecto nacional popular tienen un componente, la recuperación de sus riquezas naturales para favorecer a sus procesos de industrialización, de tecnología propios, sin depender de lo extranjero, sin depender de fuerzas foráneas. Estos proyectos nacionales lo que buscan es recuperar a partir de sus recursos naturales soberanías estratégicas, soberanías alimentarias, soberanía en sus decisiones. Estamos hablando de procesos que le ponen un hasta aquí, un límite, una distancia a la influencia de Estados Unidos como potencia económica. Bueno, este elemento, el elemento internacional que promueve Donald Trump desde su gobierno para criticar a los gobiernos latinoamericanos como promotores de violencia a partir de que son promotores de la delincuencia organizada, es decir, los acusa directamente de facilitar el tráfico de drogas. Bueno, aquí en México encuentra un camino fértil en la oposición. Y la oposición va en Estados Unidos, ahí está Lili Telles, ahí está Alejandro Moreno Alito, el Porrito, que es el presidente
del PRI, ellos van a Estados Unidos y no se van a reunir nada más a tomar café. Eso habría que entenderlo. Ellos van a reunirse con sectores conservadores para plantear dos cosas: ayuda para derrotar a Morena, ayuda para derrotar este proyecto nacional popular, ayuda a Estados Unidos para que intervengan incluso militarmente. Y ahí están sus declaraciones. Ahora se han retractado, pero ahí están sus declaraciones. Ellos fueron a Estados Unidos a promover la intervención militar americana aquí. Ellos recibieron esas observaciones, esas indicaciones, esas sugerencias con los grupos conservadores con los que se reunieron allá en Estados Unidos, y entonces en México ellos empiezan a tener una creación de narrativa, el narcogobierno, la narcopresidenta, y empiezan a tocar un punto que es donde se va a eslabonar toda esta narrativa, que es el tema de la inseguridad. Cierto, el tema de la inseguridad en nuestro país es un tema que todavía no está resuelto al todo, que se han hecho lo importante que era atender causas, que durante el gobierno de Andrés Manuel se logró frenar el crecimiento exponencial de la violencia que había venido creciendo desde el 2006 con esa mal llamada guerra al narcotráfico, y que durante el gobierno de Peña había crecido alarmantemente. Bueno, el gobierno de Andrés Manuel logra frenar este espiral de violencia y todas las estadísticas lo muestran, tiende a bajar, va tendiendo a bajar los niveles de incidencia delictiva, de homicidios, de delitos de alto impacto. Cuando ellos, la oposición, generan esta narrativa de violencia, narcotráfico y demás, pues se enfrentan primeramente con la realidad objetiva de los datos. Pero para ellos esto es lo de menos, porque entonces recurren, y aquí es donde se empiezan a esbozar, eslabonar, encadenar estas causas. Ellos recurren a la máxima de Al-Azraqui: para pegarle a Morena hay que mentir, para poder derrotar a la presidenta hay que mentir. Y en este momento, estamos hablando de finales de agosto, septiembre, sin duda alguna, en sus reuniones, porque así lo fueron mostrando poco a poco, ellos tomaron la decisión de ir con todo a una campaña de desprestigio, una campaña de mentira, una campaña de insultos, una campaña de desprestigio, una campaña, una ofensiva feroz contra la presidenta, contra el gobierno de Morena, contra el expresidente Andrés Manuel. Ellos deciden, la oposición decide entre finales de agosto, septiembre, que empieza la nuevo periodo legislativo, ellos empiezan a generar una campaña contra del gobierno de la presidenta Claudia a través de esta consigna de Al-Azraqui, que hay que mentir. Hay que mentir, mentir y mentir. Y entonces esta campaña de mentiras empieza a tener, ¿no? Digamos, anuncios preocupantes, ¿no? Empiezan a mentir, empiezan las redes sociales a mentir, hay una campaña contra la presidenta terrible, que recuerda mucho lo que pasó en Argentina contra la presidencia Cristina Kirchner, donde empiezan a generar o tratar de construir una narrativa social contra la presidenta. ¿Qué viene para ellos? ¿Qué usan? Bueno, usan el escándalo de Adán Augusto, que es un escándalo en todos sentidos, es un escándalo que le pega digamos, a la línea de flotación, porque Adán Augusto era alguien muy cercano al expresidente Andrés Manuel, había sido nada menos que el secretario de Gobernación, había sido precandidato de Morena a la presidencia de la República, es decir, había sido una corcholata, y bueno, sus probables relaciones no tan inocentes con quien fuera su secretario de Seguridad Pública, con este delincuente que es Bermúdez, que fue su secretario, pues daña la imagen de Morena. Y esta campaña que desatan desde Estados Unidos contra México a partir del término narcotráfico, pues tiene, digamos, una válvula, ¿no?,
tiene un elemento central que la oposición rescata, que es la relación de Adán Augusto. Y desde entonces la oposición empieza a generar que es un narcogobierno usando pues este elemento, que es un elemento que es desalentador, ¿no? Ciertamente es muy vergonzoso. Adán Augusto no ha aclarado muchas cosas todavía y bueno, se ha convertido en un negativo para Morena. El otro elemento dentro de esta recopilación de errores que pudiera hacer la oposición y que hizo más bien para poder pegar con mentiras a la 4T, sin duda es el senador Noroña, que se compre una casa, que está bien que se compre una casa, si tiene para eso está bien que la compre, pero el uso que dan en torno a que vive en una forma no coherente con lo que había dicho durante muchos años, y esta campaña contra Noroña, porque viaja en avión, porque se le ocurrió viajar en primera clase, porque viaja en una camioneta Volvo de $1 millón de pesos. Las razones que ha vertido Noroña son razones que hay que tomar en consideración. Si sus ingresos como senador le permiten tener una camioneta de $1 millón de pesos, una Volvo, pues está bien, o sea, son sus ingresos, son sus dineros y son lo que ha ganado con su trabajo. Y nadie le puede decir qué hacer con ese dinero, más que él. El asunto es que en esta ofensiva de la derecha, la mentira se empieza a mover en torno a que él es un incongruente y que está traicionando, ¿no? Que viene a estos dos elementos, Adán Augusto y Noroña, vienen a sumarle el otro elemento, el ataque directo, frontal, contra el hijo del expresidente Andrés Manuel, el que hoy es secretario de organización, Andrés López Beltrán. Y bueno, viene una serie de desaciertos, que creo que son desaciertos, su viaje a Japón, su carta tan pésimamente redactada diciendo que se va unos días de vacaciones porque está cansado, así lo dice, ¿no? Está cansado porque ha tenido unas jornadas extenuantes durante el proceso electoral de Coahuila y Veracruz. Bueno, estos comentarios que son desafortunados, la derecha, digamos, es gasolina que la derecha agarra, es gasolina que la oposición retoma, y si están en su campaña de mentiras contra la presidenta, contra Morena, contra la 4T, estos tres elementos, Noroña, Adán Augusto y Andrés Manuel López Beltrán, son elementos, son gasolina que la oposición toma para hacer sus bombas Molotov y prender la opinión pública. Pero faltaba un elemento, faltaba el último elemento que hay que considerar en esta serie de hechos. Faltaba algo, ¿no? Faltaba algo que pudiera, porque ni aún con la campaña contra Adán Augusto, ni aún con la campaña contra Noroña, ni aún con la campaña contra López Beltrán, ni aún con todo lo que habían vertido contra la presidenta, la percepción pública no se movía. El escándalo que protagoniza Alejandro Moreno, Alito, en el Senado, donde todo México vio que quien agrede es él, donde todo México vio que quien agrede es él, y este montaje sincronizado, este nado sincronizado, como se habla, de todos los medios, todos, absolutamente todos los medios tradicionales, el Universal, el Financiero, Excelsior, todos los medios tradicionales, las grandes compañías de radio a nivel nacional, a nivel local, porque pues, casi todas las nacionales tienen sus sucursales, y no se diga TV Azteca, no se diga TV Azteca. Y aquí es el otro elemento que hay que agregar al análisis. La figura del evasor fiscal, Salinas Pliego. Un tipo que ha hecho fortuna negociando con el Estado, ha hecho fortuna siendo protegido por el Estado. Bueno, el Estado mexicano le regaló la concesión de Imevisión, en ese entonces era Imevisión, era el canal público, y en estas privatizaciones que hace Salinas de Gortari, le dan a él la concesión del canal del 13, el 7, y con él construye su
empresa de TV Azteca. Y había dado una muestra de lo que era capaz Salinas Pliego cuando, por ejemplo, fue la muerte de Paco Stanley. Él montó toda una ofensiva contra el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que todavía no era candidato a la presidenta de la República por PRD en ese entonces, en 99 todavía no era candidato, cuando es el asesinato de Paco Stanley, no era él el candidato todavía, pero desarrolla Salinas Pliego una narrativa, una ofensiva desde su canal, usando la señal, que es una señal pública, al final de cuentas, él tiene la concesión, pero es una señal pública, él usa su televisión, usa a sus conductores, usa a sus artistas, usa a su aparato como empresa para atacar en forma muy virulenta al gobierno de la ciudad, en ese entonces encabezado por el gobierno del ingeniero Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Bueno, él ya había en ese momento dado la muestra de lo que es. Su construcción, lo sabemos ya, está escrito, está documentado, está una declaración pública en una entrevista de Raúl Salinas de Gortari que le entrega muchos millones de dólares que le presta y que nunca se los paga. Bueno, pues es un evasor desde entonces. Él igual en el año 2000 toma en forma ilegal la señal del Canal 40, que era una señal de un empresario Moreno Valle, no me acuerdo si era Moreno, bueno, era un empresario ahí, digamos, en el entorno de la Ciudad de México que tenía la concesión del Canal 40. Bueno, TV Azteca toma a la señal de Canal 40 y invaden literalmente con un grupo de gángsters, invaden el Cerro de Chiquihuiste, donde allá en México tenían su repetidora, el Canal 40. Ellos transmitían desde el Hotel México, tenían ahí sus staff, sus estudios, y su transmisora estaba como muchas, están en el Cerro de Chiquihuite. Bueno, pues van al Cerro de Chiquihuite, estos grupos gangsteriles, y toman la señal de Canal 40. Nunca se les procesa por eso, nunca se les procesa. Salinas Pliego jamás compareció ante la justicia por ese hecho delincuencial. Pero su historia no para ahí, su historia está muy ligada con esta creación de pagos en chiquito, ¿no? Y lo dijo en un evento que acaba de hacer Salinas Pliego. Él dijo que su abuelo le había enseñado a que si quería ser millonario tenía que venderle a los pobres. Es decir, explota a los pobres y te vas a ser millonario. Eso es lo que estaba diciendo y lo que dijo. Bueno, en este mecanismo de endeudar a los mexicanos para que paguen, si a alguien le interesa una televisión de 10,000 pesos, terminan pagándola en 20,000, en esos plazos chiquitos, pero a largo plazo, o sea, muchos. Y bueno, él empieza a crecer en su riqueza, empieza a hacer otros negocios y bueno, se hace uno de los hombres más ricos de México. Y ahora sabemos que lo hace a partir de evadir impuestos, de evadir el pago de impuestos. Y este elemento es el que viene como, digamos, como un elemento adicional a lo que he estado narrando. Porque Salinas Pliego, desde hace tiempo, decidió no pagar impuestos, porque él tiene la construcción de una figura que se llama el empresario emprendedor exitoso, no pagando impuestos, claro, y que esta figura del empresario innovador, exitoso, es lo que reta al Estado a la visión estatista. Entonces, Salinas Pliego no es un neoliberal, es un ultra neoliberal. Es un ultra neoliberal, es algo así como la caricatura de Milei. Si Milei es una caricatura, Salinas Pliego es peor que una caricatura de Milei. Entonces, él toma la batuta de la derecha, de la ultraderecha en México, que andaba dando tumbos por todos lados. Si la oposición de derecha estaba derrotada, moral y electoralmente, la ultraderecha estaba peor, pero necesitaban a alguien que quisiera meterse, digamos, a la lucha, a la batalla, subirse al ring. Y este personaje es el que decide subirse a pelear contra el proyecto 4T y contra la presidenta Claudia Sheinbaum, por una razón sencilla. Salinas Pliego, ahí están los videos que podemos ver, donde él ayudaba a construir
una nueva relación con el empresariado en México a partir del gobierno de Andrés Manuel, una relación de que todos pueden ganar, si los empresarios son honestos, son justos, le pagan a sus trabajadores lo que tengan que pagarle en forma equilibrada entre el capital y el trabajo, una política de equilibrio entre el capital y el trabajo desarrolló Andrés Manuel. Bueno, él parecía que estaba en esa línea, pero no, nos dimos cuenta después, lo hemos sabido al tiempo, de que él estaba, digamos, tomándose la foto con Andrés porque él quería que Andrés Manuel le perdonara, le condonara millones y millones y millones de pesos de pago en impuestos. Y cuando no se lo permiten, cuando él se da cuenta que hay un gobierno diferente, cuando Andrés Manuel le dice que no se puede hacer eso, que tiene que pagar sus impuestos, que debe, que son legales, que tiene que pagar, entonces cuando Salinas Pliego rompe su alianza o rompe su relación con la 4T y empieza él a construirse como este elemento disruptivo en la sociedad mexicana y él empieza a encabezar estas oposiciones ultraconservadoras. Él empieza a encabezar, pero no para construirse su candidatura. Creo que está claro que él no podría construir una candidatura ganadora. Lo que él quiere es no pagar impuestos. Así, muy fácil. Él no quiere ser candidato. Porque ha dicho tantas cosas contra los mexicanos, contra los trabajadores, contra los campesinos, que de flojos, de muertos de hambre, no los ha bajado en sus entrevistas. Él, en una campaña, pues se vería muy como lo que es, ¿no? Muy de la ultraderecha, muy extrema hacia la derecha. Y el electorado mexicano pues no está acostumbrado, o sea, siempre ha rechazado los extremos en política. El electorado mexicano nunca se ha caracterizado por voltear hacia los extremos. Y bueno, él construye esta narrativa, se construye a sí mismo como una opinión que puede estar en contra de la 4T, y es el vínculo entre esta ultraderecha y estos sectores de la oposición. En este camino que estamos narrando, la derecha necesitaba algo. ¿Qué podía hacer? Se trajeron de Argentina los creadores de la derecha a diario, se trajeron de Argentina, Salinas Pliego se trae de Argentina a los creadores de estas campañas de mentiras contra el cristianismo, contra el peronismo, se trae, porque él lo dice, para combatir a los morenistas hay que inyectarle dinero, y él lo dice abiertamente en un encuentro de ultraconservadores en Argentina. Él dice que él está dispuesto a pagar, a dar dinero a estas campañas mediáticas en redes sociales, estas campañas de mentira, para derrotar, para enfrentar a la 4T. Él lo dice y lo ha dicho muchas veces. Bueno, se traen de Argentina a estos creadores de contenido, y en Argentina hay algo que ellos utilizaron mucho, jóvenes, youtuberos, que prefieren la fama de medio minuto a, por ejemplo, estar platicando y discutiendo con contenidos, con discusión interesante, con datos, con documentos. Ellos prefieren este tipo de jóvenes que solamente construyen una narrativa de un minuto, y la narrativa de un minuto para generar likes, generar opiniones, que se hagan virales esas opiniones, aunque no tengan contenidos mínimamente razonables, pero caben dentro de esta estrategia que Al-Azraqui ya venía anunciando desde el 2021. La mentira. Hay que construir propaganda, no publicidad. No hay que decir propuestas, hay que mentir, y hay que hacer más grande la mentira, y que la mentira sea más grande. Bueno, todo este es el caldo de cultivo, pero necesitaban el último elemento. ¿Cuál es el último elemento? Bueno, el último elemento es los sucesos que vienen a pasar en México. Uno en septiembre, que es el Puente de la Concordia, la explosión en el Puente de la Concordia, en la salida a la Ciudad de México hacia la carretera Puebla, donde empiezan ellos a probar que la carroña política, o sea, hacer carroñería, valerse de cadáveres para hacer opinión pública, hacer opinión política,
puede funcionar. Y entonces empiezan un golpeteo contra el gobierno de la ciudad y contra Morena y contra el gobierno federal. Días después, en octubre, viene la desgracia en Veracruz, las inundaciones en el norte, principalmente en Poza Rica y en Álamo y en la zona de lo que es el río Cazones. En ese momento la derecha ya ha decidido estos sectores, Salinas Pliego, Alasraqui, Moreira, Jorge Romero, todos estos sectores que no habían podido hilar un discurso, ellos ven en este momento, en esta inundación, en estas situaciones de desgracia, ven la oportunidad de hacer política carroñera. Es decir, mienten y vuelven a mentir en torno a sufrimiento y al dolor de los que son afectados en la zona norte de Veracruz. En Veracruz hacen algo que es significativo. Ellos, a partir de una mentira, que es la desaparición de estudiantes durante el desbordamiento del río, de una chica que está algo medio histérica, ¿no?, en ese video, que anuncia, ¿no?, que dice que hay 200 estudiantes, sus compañeros, que han desaparecido. Bueno, esta mentira que fue repetida una y otra vez en todo Veracruz llevó a una acción concreta. Esa fue la acción de la movilización de los jóvenes de la Universidad Veracruzana que salieron a protestar por esta mentira. Salieron a decir, hay 200 desaparecidos, hay muchos desaparecidos, hay negligencia del gobierno del Estado, hay negligencia, Morena tiene la culpa, la presidenta tiene la culpa y no vamos a volver a votar por ellos. ¿Cuál es la característica de estos jóvenes? Menores de 20 años. Hay una movilización muy fuerte en Jalapa, hay una movilización en Coatzacoalcos, una movilización aquí en Orizaba, por ejemplo, y son jóvenes que se mueven no con un razonamiento de un argumento claro, concreto, objetivo, sino se mueven a través de estos likes, de mentiras, que mueven las redes sociales. Esta enseñanza la recupera la derecha y el vaso que viene a derramarse, o la gota que viene a derramar el vaso, es el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Todo el mundo, los que han seguido la noticia, ha visto que la mentira consistió en dos cosas. Primero, que él pidió protección al gobierno federal y que el gobierno federal no se la dio. Esa es una mentira porque el gobierno federal ha comprobado, ha mostrado que le dieron protección, le brindaron el apoyo necesario para su seguridad. ¿Qué falló? Ahí viene la otra mentira. Fue asesinado, desgraciadamente, una muerte muy lamentable, con errores de su entorno de máxima cercanía. Ese es el problema. Dejaron eslabones ahí sueltos y fue ultimado a partir de estos errores de su primer entorno. ¿Cuál fue la mentira? Lo mató la presidenta Claudia, lo mató Morena. Y la tercera gran mentira, que todo el país está sumido en la inseguridad, que todo el país está dominado por el narcotráfico, que todo el país es violento, que lo que hace falta es la intervención casi militar de Estados Unidos para que se ponga orden, cuando todos los indicadores de seguridad vienen a la baja. ¿Que hay todavía muchos retos? Sí. ¿Que hay todavía muchas deficiencias en la política de seguridad? Sí. Pero nadie puede negar que el esfuerzo que han hecho las Fuerzas Armadas, el esfuerzo que ha hecho el gobierno federal en inteligencia, en combatir a la delincuencia organizada, ha ido avanzando poco a poco. Pero la derecha ha mantenido la mentira de que son, básicamente, Morena y el gobierno, los responsables de lo que está pasando en México. Y ese es el caldo de cultivo que ahora, todo el mundo sabemos, ha usado la derecha, ya dirigida por esos sectores de ultraderecha, para poder convocar a la marcha del 15 de noviembre, que es básicamente en 3 días, estamos a 12, la marcha está convocada para el 15, con esta idea algo perversa de provocar violencia, de provocar conatos de confrontación, porque dicen ellos que esta generación Z, que pues habría que discutir si realmente es una generación Z, están dispuestos a salir a las calles a decir un hasta aquí al gobierno de la 4T.
Independientemente de la cantidad de asistentes que puedan ir a la marcha del viernes 15, independientemente del nivel de confrontación que se dé, independientemente de los resultados de esta marcha, que son previsibles, lo que es seguro es que la derecha redoble sus apuestas por la confrontación, por la violencia. La ultraderecha que hoy dirige a la oposición, y ahí está el PAN cambiando su lema, sus prioridades, diciendo patria, familia y libertad, que son eslogan de frases tomadas literalmente del ideario fascista, de la Italia fascista de Mussolini, del fascismo en América Latina, Bolsonaro, Milei, Noboa, que son los que retoman estas ideas, ¿no?, de familia, libertad y patria, en los términos que la derecha lo hace, ¿no? Que no es la derecha, ya es la ultraderecha. O sea, al final de cuentas lo que vemos, y con esto concluimos esta narrativa, es de que la derecha hoy, la oposición de derecha, está cayendo bajo los liderazgos de una ultraderecha que históricamente no ha tenido nunca posibilidades de triunfos, de consensos sociales, porque históricamente el electorado mexicano siempre ha rehuido a estos extremos. Pero pareciera que hoy la ultraderecha en México está decidida a llevar a cabo estos planes de derrota de los proyectos nacional populares que hay en América Latina y que en México tiene un puerto. Es decir, derrotar el proyecto nacional popular en México le daría a la derecha latinoamericana, a los grandes consorcios que han sido afectados por sus intereses, porque dominaban la economía, porque empobrecían a grandes grupos sociales y porque eran realmente enemigos de las soberanías nacionales, estos grupos empresariales muy poderosos de ultraderecha, parece que están decididos a llevar y a escalar su nivel y su enfrentamiento, su confrontación con lo que es el proyecto nacional popular que encabeza hoy la 4T, el gobierno de Claudia y el partido Morena. ¿Qué va a venir? Bueno, pues vamos a seguir viendo, quedan 2 meses donde se va a mover, digamos, el debate público, el debate político se va a mover en torno a esta serie de hechos que hemos estado aquí narrando y que al final de cuentas todo va a tener un puerto de llegada, y el puerto de llegada inicial es el 26, cuando se empiecen a abrir los procesos de organización para candidaturas, y el gran puerto es el 27, porque la derecha ellos tienen esta idea de que profundizando la campaña de mentiras, la campaña de descrédito, la campaña de provocaciones, ellos piensan que en el 27 pueden quitar la mayoría a Morena y a sus aliados de la Cámara de Diputados, y eso les daría mucha fuerza para poder derrotar a Morena y al Proyecto Nacional Popular en el 2030. Ellos han planteado esta ruta, han planteado esta estrategia de confrontación a base de una campaña que se sustenta en la mentira, como tal y como lo dijo Carlos Alarraqui, este vocero de la derecha conservadora, de la ultraderecha en México, en abril del 2021. Para derrotar a Morena hay que hacer propaganda, no publicidad, hay que hacer propaganda y hay que mentir, mentir y mentir. Mientras más mientas, mejor te va contra Morena. Hoy lo están aplicando, hoy lo están llevando a cabo, y bueno, hay que hacer que esos espacios de reflexión del espacio público pues se puedan generar con información concreta, objetiva, real, para confrontar en el debate público estos 2 grandes proyectos que están acá. Bueno, es lo que vamos a platicar hoy. Volvemos a agradecer a los amigos de Very Lunch por habernos permitido estar aquí en su espacio. Ojalá puedan venir a echarse una milanesa empanizada, asada, con una bebida refrescante. Y bueno, pues les agradezco a mi amigo Panda Yonga, que es el que va a estar ayudándonos, va a ser el productor de este espacio. Y bueno, agradeciéndoles a todos ustedes su posibilidad
que nos dan, la oportunidad que nos dan para poder platicar y conversar por estas redes sociales, que hay que aprovecharlas. Digo, la verdad es que las redes sociales hay que aprovecharlas. Tenemos un momento en la historia que nos debe de llevar a una evolución racional, humana, en la política, en la vida social, y no involucionar, ¿no? Usando estas redes sociales, a involucionar hacia estados sociales que hemos superado, ¿no? Violencia, confrontación, irracionalidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues hasta aquí hemos estado platicando esta serie de situaciones que hemos estado observando. Y el próximo programa vamos a hablar de precisamente de cómo en Veracruz ha venido cayendo las preferencias electorales de unos partidos. Vamos a traer gráficas, vamos a proyectar este escenario de pérdida de consensos de los partidos tradicionales. Desde el 82 vamos a hacer recorrido, lo vamos a estar comentando. Y bueno, los invitamos a que nos sintonicen la próxima semana. Si bien no me equivoco, la próxima semana va a poder estar con ustedes otra vez en este espacio de Parábola X, que es un espacio construido a partir de esfuerzo colectivo, de las discusiones que hemos tenido muchos compañeros y compañeras, de la importancia de llevar al debate público elementos de análisis objetivos, concretos, reales, ¿no? Para un poco contrastar estas campañas de mentiras que están pululando. Y bueno, estaremos al pendiente de cómo se desarrollan. Aquí en Orizaba también parece ser que esta generación Z, que pues no se ve muy claro quién va a ser la generación Z, están igual convocando aquí en Orizaba, pues vamos a estar al pendiente, vamos a ver qué generación llega, ¿no? Si es la generación que escuchaba La Puerta de Alcalá en los 80, ¿no? Vamos a ver si llegan pues esa generación o generaciones anteriores o generaciones de los 90 o efectivamente jóvenes, ¿no? Que nacieron, que no sufrieron los regímenes de represión del PRI y del PAN, que nacieron en los últimos 15, 20 años y que no sufrieron, no vieron, no estuvieron en estas luchas sociales que se dieron para que en México hubiera este ambiente de libertad y democracia que hoy tenemos, porque a final de cuentas hoy tenemos un gran ambiente de libertades, todo el mundo puede decir lo que quiera, para estar en las redes, nunca se ha perseguido a nadie en ese sentido, y la lucha social en esos ayeres pues era muy, pero muy peligrosa. Pero hoy hay más libertades y eso es bueno. Entonces hay que procurar que estas libertades, este ambiente democrático de cruz de ideas, pues siga consolidándose. Y bueno, vamos a invitar en los programas siguientes, vamos a invitar a algunos compañeros, compañeras, que son, digamos, profesionales en algunos temas del discurso público, historiadores, abogados, politólogos, sociólogos, y vamos a ir construyendo socialmente entre todos y todas estas herramientas de transformación de la realidad a partir de un debate inteligente, un debate serio, inteligente de la política, aquí en Orizaba, en Veracruz, y contribuir con nuestras posibilidades a esta gran construcción de entender la política, hacer política de diferente manera en México. Bueno, pues me despido, agradezco otra vez a los amigos, amigas de Berry Launch, a amigo Yonka, y a todos ustedes por sintonizarnos, escucharnos. Les mando un gran abrazo y estamos en contacto pendiente. No se olviden de darle like, compartir, y si eso hacen, bueno, nos ayudan a seguir haciendo este tipo de trabajos. Un abrazo, saludos a todos y todas.
parte de una campaña que se sustenta en la mentira, como tal y lo dijo, tal y como lo dijo Carlos Alarraqui, el vocero de la derecha conservadora de la ultraderecha en México, en abril del 2021. Para derrotar a Morena hay que hacer propaganda, no publicidad, hay que hacer propaganda, hay que mentir